¿qué es humano, qué es IA? Yo creo que la pregunta correcta es, ¿nos beneficia o no nos beneficia? Yo creo que la IA no nos tiene por qué hacer más tontos. Y yo creo que vamos a confluir en un punto en que todo lo que pueda hacer un humano probablemente lo pueda hacer la IA a largo plazo. Durante décadas el mercado nos pagó para resumir, para usar la cabeza, para analizar, para hacer muchas de las cosas que hoy la inteligencia artificial hace a costo cero. La pregunta que nos hacemos todos hoy es si es el final de la era cognitiva y es el principio de una nueva era, la era del criterio. Hoy nos acompaña John Hernández, una persona muy influyente y divulgador de la AI en España, con el que vamos a hablar de todas estas cosas. John, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí. Gracias por sumarte a lo que nosotros hoy denominamos de Bright Box Files. Por eso tenemos la cajita acá con luz. Vamos a tratar de poner luz en todos estos temas que nosotros, por lo menos acá en la compañía, consideramos que mueven la aguja en el mundo, ¿no? Totalmente. Lo verdaderamente importante, en lo que nos tenemos que focalizar y lo que necesitamos entender para saber a dónde vamos y sobre todo por qué. ¿Por qué vamos a dónde vamos, ¿no? Una buena pregunta. Así que me gustaría romper el hielo con esta pregunta que tiene que ver con que si es en definitiva el final de esta era cognitiva, ¿no? En algún sentido. Y la AI puede resolvernos con su inteligencia un montón de estrategias y cuestiones de ese tipo. ¿Cuál va a ser, en tu opinión, el rol del humano en todo esto? Pues mira, la respuesta es muy fácil. No tengo ni puñetera idea. Y ese es uno de los puntos clave de todo esto. Tenemos que tener una humildad extrema de que nos estamos enfrentando a algo completamente desconocido, algo completamente nuevo. A veces no hay que saber el destino, sino ver un poquito lo que está pasando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que abres el grifo y sale inteligencia. Entonces, a partir de ahí, si tenemos en cuenta que la inteligencia ha sido el mayor valor competitivo que los humanos hemos aportado a la ecuación durante muchísimos años, durante décadas y décadas, ha sido por lo que tú decías, por lo que nos han pagado, ha sido por lo que nos han valorado, que también es muy importante, incluso más de que el hecho de que nos hayan pagado por ello. Y ahora de repente pues nos empezamos a encontrar en un mundo en que la inteligencia artificial parece ser capaz de hacer todo aquello que nosotros creíamos que era intrínsecamente humano. La creatividad, el razonamiento, muchísimas cosas, incluso cosas como la inteligencia emocional. Hace relativamente poco Harvard Business School sacaba un estudio en que analizaban la soledad. Y tenemos en el mundo una pandemia de soledad donde la gente se tira por las ventanas porque se siente sola, ¿no? Y bueno, lo que más te reduce la soledad es la interacción con un amigo. Estamos todos de acuerdo. Pues resulta que la inteligencia artificial, cuando actúa como un humano, cuando habla, por ejemplo, cuando estás hablando con ChatGPT y tal, reduce los niveles de soledad al mismo nivel que interactuar con un amigo. Entonces son cosas que pensábamos que no, nunca vas a poder tener una relación personal con una inteligencia artificial. Pues está pasando. El mayor uso que está haciendo de la IA en el nivel mundial es el soporte emocional. La gente no está utilizando esta herramienta. La gente se está relacionando con esta herramienta. Y llamarla herramienta es prácticamente insultarla, ¿no? Es algo que está cambiando muchísimo. Hoy por hoy es una herramienta. El día de mañana será muchísimo más que esto. Y la duda es a dónde nos llevará y qué tendremos que hacer nosotros para seguir aportando valor. Claro, exactamente. Esa es la pregunta que yo también me hago en todo esto. Porque ¿a dónde queda? Hay muchas preguntas. Lo primero que me pasa con lo que decís vos es, ¿está bien que suceda así? Es decir, ¿está bien que suceda de esa manera? ¿Está bien que...? Y cuando digo está bien, la respuesta a lo mejor es, bueno, que lo diga la persona que la usa. Es decir, está bien para, a lo mejor lo que está bien para vos no está para mí, y viceversa. Es decir, podemos resumirlo ahí. En la singularidad, a lo mejor lo podemos resumir ahí. Pero si vamos a hablar del espectro de la humanidad como especie, me hago yo la pregunta si está bien. Es decir, como especie humana, ¿está bien que nosotros dejemos que eso suceda de una manera tan singular cuando entendemos y somos muy conscientes también por informes del MIT, de Harvard y de toda esta gente que estudia esto a diario,
que dicen que mientras más usamos nosotros y más nos conectamos con esa herramienta de inteligencia, menos poder cognitivo tenemos, es decir, más perdemos. Bueno, eso es discutible. Hay estudios, ya sabéis, como decía Groucho Marx, que decía aquella de estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, ¿no? Con los estudios científicos pasa eso. Siempre encuentras un estudio que defienda la teoría que tú quieras que defienda. Siempre hay uno para que dice que hay una delegación cognitiva, que nos volvemos más estúpidos utilizando la inteligencia artificial, y hay otros estudios que defienden lo contrario. Yo creo que en el tema de delegación cognitiva, de que hay muchos melones que se ha abierto de golpe, pero en el tema de la delegación cognitiva, yo creo que de lo que se trata precisamente es de hacer espacio en nuestro cerebro. Nuestra capacidad cognitiva se libera de hacer ciertas cosas, como se liberó de ciertas operaciones matemáticas con la calculadora o como se liberó de intentar entender un mapa con los GPS. ¿Nos hemos vuelto estúpidos por utilizar calculadores y GPS? Yo creo que no. Yo creo que la clave está en qué usas ese espacio que liberas. Yo digo mucho en España que si tú utilizas ese espacio para TikTok o para ver el programa de Sálvame, que es un programa de estos del corazón de televisión absolutamente absurdos y estúpidos, te vas a volver gilipollas, no te voy a negar. Pero en cambio, si lo utilizas para empezar a leer Dostoyevsky o para investigar sobre lo que aporta el humano en la sociedad, o cosas, igual te vuelves hasta más sabio, ¿sí? Con lo cual no creo que todo sea negativo por el hecho de utilizar la inteligencia artificial. Hay una excepción, que es cuando hablamos de niños. Cuando hablamos de niños que tienen el cerebro en desarrollo, ahí aún no hay suficiente dato para poder determinar si realmente integrar la IA a una edad muy temprana puede suponer un problema de desarrollo cognitivo. Pero en general yo creo que la IA no nos tiene por qué hacer más tontos. Y la pregunta de si es bueno o no, yo creo que lo has planteado como si está bien o no. Y si está bien o no, yo creo que es la pregunta errónea. Porque creo que la pregunta correcta es, ¿nos beneficia o no nos beneficia? Si está bien o no, yo creo que hay que ser muy pragmático. Está. No es un tema que queramos si es bueno o malo, pero ha venido y lo tenemos encima. Te entiendo perfecto lo que decís. Lo que pasa es que yo ahí tomo issue con eso, porque yo no digo si está bien o está mal. Yo digo, ¿es bueno o es malo? Que es distinto a decir está bien o está mal. Pero ¿es bueno o es malo bajo qué criterio? Por eso, ese es mi punto. Es decir, ¿cuál es el criterio que uso yo para poderme decir, cada uno lo usa de la manera que le parece? Sí, perfecto. ¿Y me sirve o no me sirve? Y depende para qué. Depende para qué lo use. Es decir, de vuelta, caemos sobre el criterio. Caemos sobre la era del criterio. Si vos me vas a usar con una herramienta de inteligencia muchos de los aspectos que yo usaba en mi cerebro anteriormente para desarrollar y llegar a ciertas conclusiones, y vos a través de una herramienta me vas a resolver eso, bueno, entonces yo tengo que tener un set de un montón de otros criterios humanos desarrollados en mí mismo para poder discernir cuándo usarla la herramienta, cuándo no, y por qué usarla y por qué no. Y ahí tengo el issue yo, porque yo creo que no estamos como humanidad, con una madurez y un desarrollo como especie para poder tomar ese tipo de decisiones. Yo creo que estamos sobredimensionando el problema, porque a veces es mucho más sencillo. A día de hoy ya tenemos algo competitivo contra nosotros que toma decisiones igual que nosotros y que su inteligencia aporta valor a la sociedad igual que a la nuestra. Se llaman otros humanos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que dejar de ver es que esto es algo diferente. Yo para mí lo cotizo como que es más inteligencia. Ahora, que esta inteligencia es sintética, creo que es absolutamente irrelevante, pero al fin y al cabo tendemos a hacer esa dicotomía de pensar en qué es humano, qué es IA. Y yo creo que vamos a confluir en un punto en que todo lo que pueda hacer un humano probablemente lo pueda hacer la IA a largo plazo. A día de hoy, ni de coña. A día de hoy estamos muy lejos. Los humanos somos muy superiores a la inteligencia artificial en muchas cosas. La IA nos gana en algunas, por ejemplo, en memoria y en algunas otras, en cómputo, etc. Pero en general es remotamente estúpida comparada con lo que podrá ser en un futuro. Pero lo que tenemos que verlo es como magnitud de inteligencia. Entonces, a partir de ahí se simplifica todo. Porque mi teoría, veremos si se cumple o no, es que todo aquello que pueda hacer un humano lo podrá hacer una inteligencia artificial antes o después. A día de hoy ya estamos en un punto en que prácticamente todo lo que puedes hacer tú en un ordenador lo puede hacer una IA. Estamos cruzando esa línea de la que cualquier trabajo que puedes hacer en remoto, cualquier trabajador que tengáis vosotros en remoto, podría ser una IA y vosotros no saberlo. Ya hemos pasado ese test de Turing, ya estamos pasando todas estas fases en las que difícilmente vamos a saber diferenciar la ejecución de un humano de la ejecución de una inteligencia artificial. Yo creo que esto solo va a seguir avanzando
Y hasta ahora, cuando a mí un consejero delegado me pide pues, advice para ayudarle a tomar decisiones, cuando un político me contrata para asesorar la inteligencia artificial, lo que siempre les digo es, nunca digas la IA no hará. Nunca digas eso, porque todo el mundo que lo ha dicho se ha equivocado y la IA ha hecho lo que pensábamos que no haría. Lo hemos visto en gente muy importante como Yann LeCun, lo hemos visto en gente que han dicho cosas que la IA no iba a hacer y que 6 meses después la IA estaba haciendo. Con lo cual, mi teoría es, no digamos nunca la IA no hará, esperemos que todo sea posible con inteligencia artificial y a partir de ahí, si eso es bueno o malo, tengo mis dudas de que vaya a acabar bien para los humanos. Es decir, yo tengo muchas dudas de que vaya a ser positivo, que el net gain sea positivo para los humanos. Creo que hay muchas posibilidades de que esto nos lleve a una zona muy complicada de la que quizá no tengamos la capacidad de levantar la cabeza al nivel que querríamos. Y eso me preocupa y por eso me dedico a divulgar con inteligencia artificial y por eso yo, cuando la sociedad en general, cuando habla de IA, tienden a polarizar y a posicionarse a favor o en contra de la inteligencia artificial. Yo tengo un pie en cada lado. Yo amo y odio la inteligencia artificial a partes iguales. A partes iguales. Porque creo que nos trae beneficios y problemas a partes iguales. Es que ese es mi punto, John. A ver, vos hace un rato decías que para vos era importante cuando si la inteligencia artificial vino acá a darnos tiempo, ¿sí? Después la diferencia la va a hacer cada una de las personas que decida qué hacer con ese tiempo libre. Correcto. Y me diste el ejemplo de, o te puedes leer un libro que te eleve, o puedes hacer algo que no te agregue absolutamente nada de valor. De tus 10 amigos más cercanos, ¿cuántos leen el libro y cuántos están en el TikTok yendo y viniendo? Pues si hablamos de sociedad, te diría que probablemente el 80% de la sociedad se va a volver más tonta. Correcto. Sin duda. Y ese es mi issue. Porque yo pienso igual. Pero eso nos va a venir bien, ¿eh? Bueno, No, nos va a venir bien porque en un mundo donde no hay trabajo para todos ya nos viene bien que haya gente que esté satisfecha con una renta básica universal, fútbol y opio. Claro, pero lo que pasa es que cuando Finlandia hizo eso, hubo el ratio de suicidios subió del 4 al 40. Entonces, habría que verlo. Yo no creo que los estudios que se han hecho a renta básica universal sean realmente estudios que podamos tener en cuenta en un entorno en que, primero, han sido normalmente rentas complementarias, no han sido nunca rentas sustitutivas, y en segundo lugar, han sido a escalas muy pequeñas y donde existía la opción. A día de hoy, igual con la inteligencia artificial nos encontramos en un punto en que no hay otra opción. Yo no sé si la renta básica universal sea la mejor de las opciones, ¿eh? No creo que económicamente sea una buena opción. Me da miedo que sea quizá la única opción viable. Exacto, exactamente. Y ahí tenemos un problema derivado, que es la crisis de propósito. Ese es mi punto, exactamente. Cuando yo hablo de la deshumanización de la especie, me estoy refiriendo a eso. Yo te contaba hace unos minutos atrás de empezar esta charla, te contaba un poco el proceso de la construcción de esta oficina donde estamos en este momento, y yo te decía de que para llegar al armado de esta oficina, que la gente viene y se maravilla, gracias a Dios, hubo muchísimo trabajo de alineamiento de propósito. Y el propósito para nosotros es lo que termina dándole a la persona esa identidad que si todos vamos a ir a pedirle la misma estrategia a la inteligencia artificial para que nos resuelva X o Z problema, vamos a terminar todos en un mismo lugar, confluyendo donde al final decís... Creo que no, eso también es una creencia habitual. Yo no creo que vayamos a un punto en que tengamos una IA compartida por todos. Piensa en la inteligencia artificial, como te he dicho antes, como inteligencia. Exactamente de la misma forma que ponemos inteligencia biológica en un bebé cuando nace. No hay dos bebés iguales. Porque los factores externos, además de los biológicos, acaban influenciando en cómo se convierte en un adulto ese bebé, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a haber, si somos 9.000 millones de personas en el mundo, va a haber 9.000 millones de IAs. Cada una de ellas va a tener una personalidad de acuerdo al contexto que haya vivido con nosotros. Va a heredar muchos de mis valores, mi inteligencia artificial. Si yo soy egoísta, mi IA será egoísta. Entonces, el convivir 24/7 con una inteligencia artificial, como estamos haciendo a día de hoy con ChatGPT, le inculca, le imbuye nuestra propia personalidad. Fíjate que si tú le preguntas a tu inteligencia artificial una pregunta y yo le pregunto la misma pregunta a la mía, nos va a contestar distinto. Principalmente no solo por el hecho de que en ese momento la IA contesta lo que le da la gana a la red neuronal, sino principalmente porque tiene en cuenta con quién está hablando. Y con lo cual creo que llegaremos a un punto en que no todos tendremos el mismo advice por parte de la IA,
porque no todos habremos educado a la IA de la misma manera. Y esto va a hacer... Pero no te da eso pero no te da una especie de escalofríos eso, porque... Muchos. Claro, porque Muchísimos. En definitiva es como decir, mira, yo estoy escuchando lo que quiero escuchar, la IA sabe perfectamente... Sí, me imagino que... No necesariamente, ¿eh? Esto es lo que los ingleses llaman como sycophancy, que es como que la IA sea aduladora, ¿no? Que te diga lo que tú quieres escuchar. Ya estamos pasando esa fase. Esto en 2024, 2023 era un problema real. En 2025, a partir de ChatGPT 5, creo que empezamos a encontrar una IA que a día de hoy mi IA me dice que no. Yo le propongo, oye, tengo esta business model que sea la hostia, tal, voy a vender... Me dice, tú eres imbécil, no hagas esto, céntrate en lo que estás haciendo, que es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, tengo una IA que empieza a ser crítica. Aún no al nivel que yo querría, porque yo creo que las palmadas en la espalda están muy bien que te las de tu abuela, pero realmente lo que necesitas cuando buscas asesoramientos que te digan la pura verdad y que te critiquen encima es mejor. Pero ya la inteligencia artificial ya está cruzando ese umbral de no ser políticamente correcta, sino ser helpful, ¿no? Que te ayude. Pero ¿por qué? Si eso es así, ¿por qué entonces las redes sociales, cuando vos tomás partido en una línea política o en una bandera sobre una guerra, o si vos tomás parte de algo, ¿por qué la inteligencia y los algoritmos de las redes sociales nos llevan y nos impulsan y nos muestran todo lo que nosotros queremos ver y escuchar y no lo contrario? Porque eso no tiene nada que ver con la IA, eso está preprogramado, porque eso maximiza el engagement y al final lo que hace es hacer que tú interactúes más. Pero no quiere ChatGPT que yo interactúe más con ChatGPT. No. Es decir, No, de hecho, es que tú interactúes más con ChatGPT les cuesta dinero, no les interesa. Es distinto a las redes sociales. Las redes sociales se han creado bajo unos algoritmos que maximizan el tiempo de interacción con la red social para que tú te comas publicidad. Ellos ganan más dinero cuanto más tiempo pases en la red social. En ChatGPT, cuanto más tiempo pasas, más dinero pierden. Entonces, el concepto es completamente distinto. Piensa que tú no pagas por Instagram, pero pagas por ChatGPT. Evidentemente hay cuentas gratuitas para hacer pues, ese freemium en el que te vicias y entonces lo quieres, ¿no? Y lo pagas. Pero realmente el business model de la IA, hoy por hoy, gracias, es completamente distinto al de las redes sociales. La cagamos mucho con las redes sociales. Pero si yo estoy en el freemium y estoy en el free y la red social y el ChatGPT me dice que soy estúpido por el criterio, por usar tu ejemplo, yo no lo voy a pagar. Porque yo no quiero que nadie me diga que sea estúpido. Al contrario. Igual si realmente te da información de valor que te hace que te ahorres mucho dinero en una inversión que ibas a hacer, lo pagas encantado de la vida. O sea, el tema es encontrar ese punto donde sea de ayuda, donde sea útil. Lo que intentan todas estas redes, todos estos modelos freemium de AI es que tú seas capaz de hacer algo con ellas que te haga ver el valor. Por ejemplo, Lovable. Lovable es la IA por antonomasia del vibe coding, que es la programación sin saber programación. Correcto. El KPI que miden, por ejemplo, en los influencers cuando promocionamos el producto, no es cuántos usuarios se dan de alta, es cuántos usuarios consiguen publicar un proyecto. Porque saben que en el momento que tú publicas una aplicación hecha por ti, que te es útil para tu día a día, para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo, a partir de ese momento estás enganchado al vibe coding para siempre. Entonces, el objetivo de la IA no es maximizar tu tiempo, al contrario. De hecho, lo que intentan es que tengas la mayor utilidad en el mínimo tiempo posible. Con lo cual, ChatGPT, si yo en un prompt consigo que haga ese Excel del Q4 y me dé un resultado correcto, yo lo prefiero a que si tengo que hacer 35 prompts. Si estuviesen maximizando el tiempo que paso en la plataforma, lo que harían es hacerla más estúpida. Y al contrario, están haciendo cada vez más lista, de forma que en one shot la IA sea tremendamente útil. Pero es muy importante diferenciarlo porque yo creo que incluso los mismos creadores de la mayoría de inteligencias artificiales, excepto Meta, que creo que es una división aparte, y excepto Elon Musk con X, que también tiene toda la parte de red social, yo creo que precisamente son gente que tienen muy claro que no quieren cometer los mismos errores que se cometieron con las redes sociales. Y hemos visto declaraciones, nos lo podemos creer o no, pero hemos visto declaraciones de Sam Altman ante el Senado de Estados Unidos diciendo que precisamente ellos, siempre que puedan evitarlo, no van a capitalizar en la atención de los usuarios, porque eso se ha probado ser un error garrafal en las redes sociales. Pero John, yo entiendo lo que dice Sam Altman, yo no lo quiero poner en tela de juicio, pero yo creo que deja mucho que desear muchas de las cosas. Sam Altman empezó diciendo cuando creó OpenAI que iba a ser una fundación sin fines de lucro, y mirá lo que se ha convertido. El 80% del board que inició OpenAI no existe más, el board lo maneja Microsoft, y él hace exactamente todo lo que es for profit y no non-for profit. Entonces, yo la verdad que de mínima le pondría en tela de juicio lo que él diga del Senado o ante quien sea, pero lo pondría en tela de juicio. Lo otro es que hubo un anuncio hace muy poquito de Marco Galperín, el CEO de, bueno, ahora no más, pero
mayor accionista y fundador de Mercado Libre, diciendo que Mercado Libre no iba a existir más y que había que preocuparse. Bueno, claramente el engagement para mí, yo disiento con tu postura en el sentido de que el commerce se está moviendo a la interacción de la inteligencia artificial. O sea, ChatGPT quiere hacer commerce adentro de ChatGPT. Totalmente. Entonces quiere engagement. No es que no va a buscar engagement. ChatGPT va a buscar engagement porque quiere que vos pases los $20, del free al $20 por mes, del $20 al $50 por mes. Y quiere mantenerte ahí y quiere venderte cosas. Entonces, yo creo que hay un naiveness en algún sentido de parte del usuario final. Hay muy poca educación, esta es mi impresión, ¿no? Pero hay muy poca educación de parte del usuario final en el engagement o como hay una manipulación implícita sin ser puesta blanco sobre negro en la interacción, ¿no? Si necesito decirte que sos un estúpido, te lo digo, porque es lo que necesito decirte para el engagement. Y si te necesito decir que sos súper inteligente... Es que yo creo que estamos confundiendo engagement con atención. Es muy distinto y sobre todo con el tiempo que pasamos en la plataforma. Es decir, que quieren engagement, por supuesto. Si tú no tienes engagement en un producto, no lo pagas. Entonces, evidentemente tiene que haber engagement. Pero tiene que ser un engagement útil. Es como decirme, no, es que en mi coche me están vendiendo engagement con el coche. Por supuesto, si no utilizas el coche no te vas a comprar un coche dentro de 5 años. Entonces, evidentemente que quieren engagement. Ahora, ellos no creo que alimenten, y eso es, tengo muchas cosas en contra de las empresas de AI, pero creo que por ahora, y espero que siga así, creo que por ahora se ha respetado la idea de no comercializar el tiempo de uso. Es decir, no bonificar que cuanto más tiempo pases en la plataforma, más dinero ganan ellos. El business model es completamente distinto y creo que eso es bueno, para bien. Hay muchas cosas malas. Por ahora. Por ahora. Pero yo, de la misma forma que tengo clarísimo que la publicidad está llegando a la IA y, por supuesto, y veremos si en las cuentas gratuitas conseguimos mantener esa distancia en la que no nos responda en base a quién le ha pagado mejor. Ese sería un problema enorme de la IA. Mientras de momento lo mantengan en las cuentas de pago, que sea libre de eso, yo me conformo. Yo prefiero pagar por la AI y que me la suban de precio si hace falta. Porque la utilidad que yo le saco a la IA es enorme y evidentemente pues tiene un beneficio para mí. Pero está claro que esta gente tiene que ganar dinero. A día de hoy no se sabe, pero todas las suscripciones pierden dinero. O sea, todas las empresas de AI te están vendiendo $5 a precio de $3 porque ellos están pagando más de lo que nosotros pagamos. No hay ni una persona que pague 20 euros al mes o $20 al mes que le salga a cuenta a OpenAI tener esa cuenta. Y las de 200, la gran mayoría también pierden dinero. Entonces, al final, esto está subvencionado, porque están creando una necesidad de que nos enganchemos a la inteligencia artificial. Exactamente. John, te quiero llevar un poco al terreno de lo que pasa en el mercado laboral con la IA. Estamos viendo mucha sustitución, muchas de las compañías. Hay una clara tendencia en las compañías cuando ves los mercados públicos en donde sustituir personas por agentes está de moda. Es curioso, ¿eh? Es curioso que venimos de un mundo en que despedir gente hacía que tus acciones bajasen y estamos en uno en que despedir gente por IA hace que tus acciones suban en bolsa. Exactamente. Es dramático. Es realmente alarmante. Y en ese contexto, una de las preguntas que yo me hago siempre es, si bien hoy se dice de que tenemos la inteligencia artificial para el entry level, el entry point, ¿no? del trabajo, el trabajo repetitivo, el trabajo del junior, por así decirlo, tenemos una clara crisis, en mi opinión, que tiene que ver con los modelos educativos. Por supuesto que si vamos a decir, te lo complemento al resultado o el objetivo organizacional de un área determinada, de un responsable de área, un agente de inteligencia artificial con el criterio de una persona que analice los resultados de la inteligencia artificial y en función de eso defina el curso de acción de un objetivo determinado organizacional. Esa persona tiene que tener un seniority determinado, ¿no es cierto? Es decir, hoy estamos tratando de decir, reemplazamos a los juniors y les damos los agentes a los seniors y que los seniors, en esta combinación, encontremos el balance perfecto. ¿Qué va a pasar, en tu opinión, si esa tendencia continúa
¿cómo vamos a producir seniors? Es una de las grandes preguntas. No tengo ni idea, una vez más. Yo creo que, repito, la clave de esto de la inteligencia artificial es tener la humildad de saber que no tenemos ni puñetera idea de lo que depara el futuro. Yuval Noah Harari, no sé si le conoces, autor de Sapiens, dice que somos la primera generación de humanos que no podemos ayudar a nuestros hijos. Y es así. Estamos en una situación en la que no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. A partir de ahí, todos los planes de negocio a 5 años no tienen ningún puñetero sentido. ¿Cómo vamos a reemplazar seniors? Pues no lo tengo ni idea, pero me preocupa relativamente poco porque es un problema del mañana que a priori creo que tiene fácil solución, y es que la IA puede hacer el trabajo del senior. O sea, esa es la solución lógica. El problema que solemos asociar a la IA y el empleo es que solemos pensar que perder el empleo es malo. Pero si nos tiramos hacia el futuro, yo soy un friki de Star Trek, ¿no? Y si ves las pelis de Star Trek, no hay nadie trabajando, fichando cuando entras en la oficina en España. Cuando entras en la oficina tienes que fichar, y cuando vas a comer tienes que fichar, que llamamos, que es poner el timer para que conforme se te cuenten las horas que has trabajado. ¿Tú has visto a alguien de Star Trek en la Enterprise fichar? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque trabajan por vocación. Porque hacen trabajo vocacional. Todos los humanos, el mayor propósito lo obtendríamos si trabajásemos por vocación. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de trabajos vocacionales no pagan, no dan buen dinero. Exacto. Con lo cual, que la IA nos quite el trabajo no tiene por qué ser malo en un futuro. El problema está en que te quite el sueldo. Claro. El problema no es que te quite el trabajo. Y lo que pasa es que venimos de un mundo en el que todas y cada una de las crisis de empleo han sido crisis económicas. Y con lo cual, cuando le hablas a alguien de perder el trabajo, piensa en lo mal que lo va a pasar por no tener sueldo. Pero si nos planteamos un mundo en que, como dice Elon Musk, trabajar sea opcional, solo lo hagas por vocación, haya mucho más voluntariado, haya mucho más amateurismo, haya mucho más hacer cosas por pasión, mientras la parte económica esté resuelta, no veo el problema. Ahora, creo que el problema viene en que la parte económica no es tan fácil de resolver como parece. Y nos encontramos en la situación en que hay una transición entre la que la IA es capaz de producir los bienes para que todo el mundo viva muy bien y que Manolo de la carnicería se quede sin trabajo. O sea, ahí hay una parte dramática que hemos vivido en todas y cada una de las revoluciones tecnológicas. En la imprenta, ¿qué sucedió? Cuando aparecieron las imprentas, el 98% de los escribas se fueron a la calle. ¿Y qué pasó? Que tardó 50 años en generar la industria del libro. En esos 50 años fue la transición. En esos 50 años el escriba se moría de hambre. En la revolución industrial, los tejedores de Reino Unido a la calle. ¿Qué pasó después? Que al cabo de un tiempo tuvimos mejores sueldos, jornadas de 8 horas, mejoramos en muchísimos valores. Pasaron 30 años desde que aparecieron las máquinas en la revolución industrial hasta que los sueldos volvieron al nivel de antes de la revolución industrial. Hubo 30 años en que la gente tuvo que bajarse el sueldo para encontrar trabajo. Claro, lo que pasa es que entonces, hay una transición que es jodida y ahora tendremos una transición jodida. Pero ¿de cuánto será? Es lo que hay que ver. ¿Cuánto tiempo dura? Claro, pero en todos los ejemplos que vos has dado, fíjate, son ejemplos específicos de la disrupción de una industria específica, correcto, un modelo específico. Esto estamos hablando de transversalidad. Acá estamos hablando de que el modelo actual de la economía real, del sistema del modelo que el mundo eligió, sobre el cual operar, vivir, trabajar, desarrollarse, proyectarse como humanidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Hoy viene una herramienta que dice ser inteligencia artificial que nos va a reemplazar absolutamente todo y que de repente nos dice trabajar es opcional. O debería serlo. Bueno, a ver, desde el es al debería hay lo que dijiste vos. No se sabe cuánto. Pueden ser 50 años como en el caso pero puede ser la extinción de una humanidad entera porque el carnicero algo tiene que hacer. No hay un proceso, yo no lo veo por lo menos en ningún lugar del mundo, a un proceso de transición pensado, diseñado para llevar a la humanidad del punto A al punto B. Yo no lo veo. Totalmente. Entonces, y ese es el problema que tenemos. Entonces me preocupa porque aparte de todo esto va en un tren bala. Es ¿entendés? Este plan. Absolutamente. Pero este otro plan vamos en carreta. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Me entendés? Pues ¿Quién se está preocupando de pues esto esto? es un problema desde el punto en que tenemos unas entidades gubernamentales que, como tú bien dices, van en carreta. Y esto es un tren bala. Entonces, el problema está en que nuestros sistemas, para adaptar cualquier cambio, cualquier revolución tecnológica, cualquier revolución cultural como esta, se puede hacer en 2 generaciones, en 20 años. Pero no se puede hacer en 5. Y nos está viniendo en 5. Entonces, el problema que yo veo principalmente, donde estoy realmente preocupado,
es en que no tenemos ni los gobiernos adecuados ni los sistemas legislativos adecuados para gestionar todo lo que nos viene encima. Y con lo cual yo preveo un impacto tremendo en la sociedad, donde va a haber mucha gente que lo va a pasar mal. Y entonces, a partir de ahí, yo apelo a la responsabilidad individual, a que cada uno de nosotros nos pongamos las pilas, porque, bueno, oye, si el vecino no se quiere poner las pilas, tengo conocidos, tengo amigos que aún no han entrado en ChatGPT en su puñetera vida. Pues oye, allá ellos, no será porque yo no lo he intentado, ¿sabes? Entonces, no nos podemos responsabilizar de la sociedad en global. Ahora mismo lo que puedes hacer es algo por ti. Y lo que puedes hacer por ti es darte cuenta que en esta primera fase, donde se están perdiendo empleos, vimos hace poco Blogs con Cash App despedir a 4.000 personas de las 10.000 de la plantilla, pero es que JP Morgan ha despedido 2.500 el otro día, Microsoft en verano despidió 9.000 personas, y así lo estamos viendo, y la mayoría de ellos son despidos por inteligencia artificial. Correcto. Con lo cual estamos viendo claramente. Ahora, lo que hemos detectado es que aquella persona que utiliza la inteligencia artificial es más resiliente a ser sustituido por una IA. Es decir, a día de hoy, la dueta humano más IA es lo más potente que hay para un empresario. Es lo que te trae el aumento de productividad, con ese seniority, etc. Hoy en día, ¿una IA puede reemplazar a un trabajador? A pocos. A trabajadores que realmente no aportaban tanto valor. ¿Sí? Trabajadores de salario mínimo, trabajadores que realmente no aportaban muchísimo valor. ¿A esos trabajadores la IA los puede reemplazar? Pues sí, en un call center, sin duda. Traductores, sin duda. Son gente que aportaba ciertos valores muy concretos o que la cadena de valor aportaba relativamente poco valor. A día de hoy yo no conozco ningún empresario que tenga la moral de poner una IA a tomar decisiones. En cambio, sí, aparte está el work slop, que es terrible. Todos los que lo han hecho, en definitiva, han tenido que hacer rollback. Pero el work slop no es un problema de la IA, es un problema del humano. ¿Eh? Pero, es una mezcla. Porque la IA genera un montón de falso... Pero lo genera porque alguien se lo ha pedido. Es decir, yo creo que es la mediocridad humana mostrándose a través de la inteligencia artificial. Pero si tú le prompteas bien a la IA, si le pides las cosas adecuadas, si lo haces con la IA, no le pides a la IA que lo haga, no tienes ese work slop. El work slop básicamente es ese contenido de mala calidad. No es porque la IA haya querido generarlo. Es porque un humano ha sido muy vago para intentar hacerlo bien y ha preferido hacerlo rápido. Con lo cual es culpa nuestra, no de la IA. Pero en cualquier caso... yo creo que sin ninguna duda a día de hoy está clarísimo que si tú aplicas inteligencia artificial eres más resiliente a la inteligencia artificial. No quiere decir que para el futuro tengas el trabajo garantizado, no te voy a engañar. O sea, pero a día de hoy sí que ese es el punto, con lo cual lo que podemos hacer es mantenernos en la parte alta de la pirámide con la cabeza fuera del agua. Y nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, ¿eh? O sea, yo creo que la transición que vamos a tener va a ser durísima. Van a caer mucha gente por el camino. La pregunta es si va a caer tanta gente como para que se caiga la sociedad, o si va a caer tanta gente como para que el resto de la sociedad podamos sostener a aquellos que se caen de una forma civilizada. Y esa es la pregunta que ahora mismo no estoy seguro de cuál va a ser el nivel del impacto. Sí, coincido totalmente. A mí hay dos cosas que me preocupan realmente mucho y tiene que ver con esto de que el otro día estaba en San Francisco hablando con una persona que fue responsable de gran parte del desarrollo de Gemini para Google. Tenía 75 personas a cargo y por supuesto que Google le pidió que desarrollaran determinados features. Una vez que los hicieron el entregable, lo hago por teléfono y le digo, che, mira, nos juntemos, estoy acá en San Francisco, comamos algo y nos veamos, y estaba bastante decaída. Le pregunté por qué y me dijo que había tenido que despedir absolutamente todo el equipo, 75 personas. Y le digo, ¿por qué las tuvieron que despedir? Porque habían hecho el deploy de todos los features. Entonces, esas 75 personas se habían auto-reemplazado. Entonces, tenés la situación en la que la persona está en una situación donde, como bien decís vos, si no se ayorna y no abre ChatGPT y se pone a tiro y aprende, y etcétera, etcétera, se queda fuera del mercado y ya no es más útil. Perfecto. Y la que lo hace, también. Entonces, al final, vos decís, bueno, ¿y cuál es el endgame de esto? Porque claramente, si yo voy a perfeccionar a la herramienta para hacerme disposable, entonces después yo, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿qué hago conmigo? Porque por el otro lado, esas personas hoy no están en un income universal. Y esas personas hoy tienen un nivel de vida, tienen chicos en colegios privados, porque han estado acostumbrados, tienen un auto así, una casa de allá. ¿Cómo hacen para sostener ese nivel de vida? No lo pueden hacer. O sea, hoy por hoy están desempleados. Y si encuentran un trabajo, va a ser para alguien que les pida que haga lo mismo que hicieron para Gemini,
para después volverlos a botar al mercado. Entonces, eso es cierto en profesiones muy concretas, como por ejemplo los programadores. Ahora mismo estamos viendo que la programación ha pasado de ser uno de los trabajos más estables del mercado a ser más inestable que la construcción, donde se acaba el edificio y te quedas sin trabajo, ¿no? Pues esto está un poco pasando porque la IA se ha hecho muy buena muy rápido en la parte de los devs. Y entonces a partir de ahí pues estamos viendo clarísimamente un reemplazo de devs. Pero te digo una cosa, el hecho de que ahora podemos hacer muchas más cosas con inteligencia artificial, gracias a la IA, gracias al nivel de productividad de los desarrolladores, lo que está haciendo, en corto plazo yo creo, está creando una explosión de demanda de desarrolladores. Porque de repente tu empresa puede hacer muchas más cosas, quiere hacer muchas más cosas, el coste por cosa se reduce y tienes una paradoja de Jevons, donde de repente el abaratamiento de ese tipo de funcionalidad dispara la demanda, ¿no? Con lo cual, a corto plazo, estamos viendo que a los desarrolladores no les falta trabajo, sino que les aumenta la oferta y se está demostrando así. Hay muchos sitios a corto plazo. Evidentemente llegará un punto en que la IA podrá hacer todo eso y con lo cual no es que desaparezcan los desarrolladores, es que un desarrollador hará el trabajo de 100 y entonces a partir de ahí necesitamos muchos menos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? De nuevo, no tengo ni idea. Pero la realidad es que sí, que eso es así, pero ¿cuál es la alternativa? Porque la alternativa ¿qué es? ¿Coger una pancarta y saltar delante del tren que va a 600 kilómetros por hora? No, seamos pragmáticos. O sea, a día de hoy, desde luego, si tú estás en una empresa, y eso es la dicotomía que tenemos que evitar de mucha gente, porque mucha gente se aferra a eso y es un clavo ardiendo. Y la dicotomía de decir, yo estoy en una empresa y mis opciones son boicoteo la inteligencia artificial en la empresa o la abrazo. Te aseguro que tienes más posibilidades de perder tu trabajo por boicotearla que por abrazarla. 100%. Por boicotearla estás en la calle en 2 días. Exacto. Por abrazarla veremos qué pasa en un futuro. Entonces, a partir de ahí yo creo que la clave está en darnos cuenta de que nos hemos metido en un berenjenal de 3 pares de cojones y que a partir de ahí no sabemos cómo saldremos de él. Pero por ahora no hay opción de recular porque esto no lo para ni Dios. O sea, en Estados Unidos estamos hablando del nivel de inversión. Es la mayor inversión en infraestructura de la historia de la humanidad. Esto no lo paras. Esto no lo van a parar 4 manifestaciones como el otro día en Londres, que salieron la gente de Stop AI y salieron 500 personas a manifestarse. O sea, evidentemente esto no lo vas a parar. Con lo cual, lo único que puedes hacer, y esa es mi visión pragmática, y repito, no es que me guste la inteligencia artificial, es que creo que no es opcional. Mi única opción es subirme al tren e intentar dirigirlo hacia donde beneficie a mí y a mi familia lo más posible. Para la sociedad va a ser un impacto y no hay ninguna duda. Estás a tiempo de posicionarte en la parte alta de la pirámide y que te afecte menos. Fíjate que la paradoja, ¿no? Yo te escucho y digo, la paradoja es que la AI tenga éxito depende de nosotros. Y nosotros le estamos dando el poder a la AI. Uh-huh. Es decir, hay acá una paradoja que realmente... La paradoja se genera cuando crees que la AI va a ser negativa para la humanidad. Pero es que yo lo creo. Es que no. Pero es que yo creo... O sea, de momento la única parte negativa que me has dicho es que nos vamos a quedar sin trabajo. No es eso. Yo también te he dicho que no vamos a tener sentido de propósito. También te he dicho que voy a perder mi capacidad cognitiva. Déjame que te hable del tema de propósito, es muy interesante. Yo antes de dedicarme a la IA, y hace apenas 3 años y medio que me dedico a la inteligencia artificial, yo me he dedicado a la fotografía. Durante 25 años me he dedicado a la fotografía. Uno de los trabajos que he hecho durante estos 25 años se llama The Elders. Muy poca gente lo conoce, por mucha gente que me ve, esto no lo explico habitualmente. The Elders es un proyecto que he hecho durante 12 años, en que me he ido a tribus, en medio de la nada, y les he fotografiado, ¿no? Y he convivido con ellos. Normalmente me voy a un sitio, yo solo, durante 2 semanas me pongo a convivir con una tribu, y al cabo de 1 semana y media o así, intento hacerle fotos a un representante de esa tribu para mostrarlo, ¿vale? He estado en Myanmar con las mujeres tatuadas, he estado en China con los pescadores que ya no quedan, he estado por todo Asia en diferentes sitios haciendo este tipo de fotografías, en Nepal con los Sherpas, etcétera, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un viaje que hice a Mongolia, donde me fui pues a una tribu que está para llegar, para que te hagas una idea, son 3 aviones, 2 días de coche durmiendo en la estepa y luego 14 horas a caballo, ¿vale? Para llegar a una estepa entre Mongolia y Rusia, donde vive una tribu que se llama Satán. Esta gente, quedan 50 familias que viven en tipis, que se dedican a los renos. Tienen renos, comen reno, cabalgan reno, se visten con reno, ¿vale? Y es una tribu animista que viven ahí. Pues Bayan Dalai, que es el líder de esa tribu, y toda su familia tienen propósito. No han tenido un puñetero trabajo en su puñetera vida. Y tienen mucho propósito en su vida. Es decir, no nos autoengañemos. No necesitamos trabajar 8 horas al día a cambio de un salario para poner un plato de comida en la mesa de nuestros hijos para tener propósito. Eso es una concepción moderna que nos hemos autoimpuesto.
Entonces, no es cierto que porque perdamos el empleo vamos a perder el propósito. No es así. Ha habido cientos de generaciones antes que nosotros que han tenido propósito sin tener empleo. Entonces, no tiene por qué ser así. Ahora, en una sociedad capitalista donde nos hemos apoyado durante décadas en eso, venimos con una mochila muy grande que va a ser jodidísimo quitarnos de encima. Pero John, la realidad es que podemos tener propósito sin tener empleo. Pero esa gente, esa tribu, estuvo siempre fuera del sistema. Cuando vos te vas al Amazonas, en Brasil, que han hecho experimentos con tribus que han estado toda la vida fuera del sistema con absoluto propósito y han vivido de puta madre, les dan un celular y quieren hacer un experimento y los echan a perder. Empiezan a tener un montón de problemas que antes no tenían. Claro. Entonces la gente, coincido con lo que voy a decir como el ejemplo, pero esa tribu estuvo siempre fuera del sistema. Pues hay que encontrar el nuevo sistema. Claro. Pero es que ese es mi punto. Es decir, en el sistema, en donde está la humanidad, donde esto aplica, cuando vos estás fuera del sistema, te la recompro. Pero cuando vos estás adentro del sistema, que es la gran mayoría de los 9 billones de personas que viven en el planeta, bueno, cuidado, tenemos un problema. Cuidado que hay un 34% de la sociedad del mundo que no tienen internet. O sea, lo de la gran mayoría habría que verlo porque somos los 4 blanquitos privilegiados del primer mundo los que vivimos así, ¿no? Pero la realidad es que yo no creo que el sistema actual funcione para lo que nos viene con la inteligencia artificial. Y creo que va a ser durísimo el cambio. Pero creo que no queda más que hacer un cambio. Vamos a tener que replantear muchas cosas, que asumir que cosas que pues teníamos asumidas durante décadas no van a seguir siendo como son. Pero lo importante aquí es entender que el endgame es bueno. El endgame, tú imagínate que es que tú no tengas necesidades económicas, con lo cual no haya esta carrera, esta rat race que tenemos a día de hoy montada donde la gente trabaja más horas de las que debería, etc. Vivas bien, cómodamente, y puedas dedicar tiempo a lo que te apasione. El endgame es precioso. Es precioso. Yo no estoy seguro que la IA nos lleve a ese endgame. No estoy de acuerdo. Pero creo que es una posibilidad. No estoy de acuerdo. El endgame es un storytelling. Es algo que nos quieren vender. Cuando nosotros nos presentaron esto en el mundo como sociedad, nos dijeron de que nosotros íbamos a ser más libre, más eficiente, íbamos a tener más tiempo para pasar con nuestros hijos, íbamos a poder dedicarnos a otras cosas, dormir mejor. Nada de eso sucedió conmigo. Yo duermo peor, estoy más esclavizado de este aparato, no paso más tiempo con mi hijo, paso menos. Es que justamente estoy en esa. Mira, si vos te fijas, mira lo que dice ahí. Sí, do not disturb. Exacto. Así vivo yo. Do not disturb. Don't call me. No me molestes. Así vivo yo. Lo tengo porque tengo 3 hijos, tengo 2 hijos en Estados Unidos, tengo una hija acá, entonces me tengo que comunicar porque estoy globalizado. Pero esto dice do not disturb. Yo al modelo le digo get the fuck out. Do not disturb me. Entonces, eso es porque estás en una situación privilegiada en que te puedes permitir eso. Correcto. Y ese es mi punto. Y la mayoría de la sociedad no está. Exacto. Entonces yo me puedo dar ese privilegio y sí estoy de acuerdo con lo que vos decís, que el endgame, yo puedo comprar ese storytelling del endgame. No, porque yo vivo ahora así, como si vos. Para mí no es un endgame. Esa es mi realidad hoy. Pero yo entiendo de que el 99% de la humanidad no es un endgame. Y te voy a dar un ejemplo que me preocupa muchísimo también, por ejemplo, lo que pasa en África. Lo que pasó en África con esto de la revolución y de las protestas y demás. Porque todo esto va a converger ¿a dónde? A un puto cable, a un cable así. Ahí converge todo. Y acá tienen en la mano 4 muñecos, 5 muñecos. Y cuando esos 4 o 5 muñecos deciden tirar del cable, a mí me silencian y yo. Y vos no me escuchás más, porque me apagaron el micrófono. ¿Se entiende? Y si hay alguien que no le gusta lo que nosotros estamos diciendo en esas cámaras que nos está escuchando ahora, ¿entendés? Lo único que tiene que hacer es tirarle el cable. Y nuestro streaming no sale más a ningún lado. Y a nosotros nos silencian. Entonces todo esto está muy lindo, ¿me entendés? Con la parte, lo bueno que nos va a hacer y todo lo demás. Hasta ahí te la compro. Pero de repente así todas estas cosas sucedieran y supiéramos y pasáramos más tiempo leyendo Shakespeare y pasamos más tiempo haciendo todas las cosas que nos gustan y nos hacen mejor y meditando y conectando con nuestra conciencia, etcétera. Así estamos todos yendo a un lugar donde no nos vamos a poder lavar los dientes si nos tiran del cable. Y yo a esa no me la banco. Entonces yo no veo, ¿me entendés? Que
todo este mundo tecnológico y qué sé yo, nos esté llevando a un mundo mejor. No la compro. No la compro. Yo no creo que sea así. Yo creo que existe la posibilidad. De hecho, a mí me suelen llamar pesimista de la IA, pero tú te llevas la palma absolutamente. Yo veo dos posibles escenarios. Veo que esto puede acabar en distopía o en utopía. Y veo que estamos en el vértice de la moneda. Y que lo que hagamos en los próximos 5 años va a definir si la moneda cae de un lado o del otro. Coincido. Y estoy absolutamente seguro que estamos en el peor momento político para vivir lo que estamos viviendo. También coincido. Entonces, a partir de ahí, creo y repito que cuando tú no puedes controlar a la sociedad, lo que puedes controlar es lo que te afecta a ti y a tu familia. Y hoy por hoy, lo que yo apuesto es, porque en este banco de niebla en el que no sabemos qué va a pasar en el futuro, cuando la niebla disipe, que me pille en el mejor sitio posible. Y lo que le recomiendo a toda la gente que nos está viendo, que les pille en el mejor sitio posible. ¿Y el mejor sitio posible cuál es? Estar abrazando la inteligencia artificial, hacerte nativo inteligencia artificial, abrazarla hasta la médula y conseguir que tu trabajo esté blindado. Ese es el mejor sitio posible. Porque evidentemente ahora mismo tomar decisiones como decir, no, es que estoy hasta los huevos de mi jefe, me voy a ir de mi trabajo, tiene mucho peligro. Tiene mucho peligro porque igual no encuentras otro trabajo. Con lo cual, la gente tiene que ser muy consciente de que estamos en un momento muy crítico. Y que en este momento tan crítico, tener trabajo va a ser un lujo. No todo el mundo va a tenerlo. En un futuro igual no todo el mundo lo necesita. Pero va a haber una transición donde la diferencia va a estar entre tenerlo y no tenerlo. Y para tenerlo, tienes que utilizar inteligencia artificial porque si no tu jefe te va a botar a la vuelta de la esquina. A día de hoy, nosotros instalamos inteligencia artificial, implementamos en empresas desde hace 3 años. De forma transversal, en cualquier profesión que pase la mayor parte de su día a día en un ordenador, aumentas la productividad entre un 20 y un 30%. Y eso como poco. Hay profesiones donde la aumentas mucho más. Yo lo he aumentado un 300% como poco. Pero, ¿cómo yo como empresario voy a contratar a alguien que tiene una mano atada a la espalda? Que es precisamente el que no utiliza inteligencia artificial, el que se niega. Con lo cual, la actitud de decir, como esto creo que nos va a perjudicar como sociedad, lo boicoteo, creo que es la peor actitud que podemos tener a día de hoy, por mucho que estemos en contra de la inteligencia artificial. Yo no tengo claro a dónde nos lleva. Tengo claro dónde estamos hoy. Y yo soy una persona muy pragmática que piensa más en el hoy que en el mañana. Porque lo del mañana, mira, tenemos tiempo para cruzar ese puente cuando lleguemos. Pero lo de hoy es dramático. Lo de hoy es, o te pones a abrazar la inteligencia artificial y le sacas partido, o estás jodido. Estás literalmente en un sitio muy complicado. Porque viene gente muy preparada, y a mí ahora mismo en mi empresa no se contrata a nadie, cada mes contratamos gente, y no se contrata a nadie que no sepa de inteligencia artificial. Pero no porque lo considere un requisito indispensable, porque tengo la opción. Porque cuando pongo una oferta de trabajo y se presentan 200 currículums, ya vienen 20 que saben de inteligencia artificial. ¿Para qué me voy a molestar en los otros 180? ¿Puedo estar perdiendo candidatos? Sí, pero estoy teniendo tíos que vienen, o tías, que vienen con un 30% más de productividad bajo el brazo. Entonces, sería estúpido por mi parte hacerlo. Y yo sé eso. La mayoría de empresarios a día de hoy no lo saben. En España, por ejemplo, el 90% de las empresas no está implementando inteligencia artificial. Estoy seguro que en Argentina no va a ser muy diferente el dato. Pero la realidad es que la mayoría de gente no es consciente de eso. ¿Qué pasará cuando lo sepan? Que te va a pegar, te va a dejar fuera. Entonces yo siempre digo lo mismo. Si en cuestión de 1 año, 2 años como mucho, no eres fluido en inteligencia artificial, la sudas por los poros de tu cuerpo, eres incontratable. Eres incontratable y te vas a encontrar, como ya pasó, y probablemente, no sé de qué edad tienes, pero píntame quinta, mi padre, pues los que no aplicaron la informática se quedaron fuera del mercado laboral. Y los que no supieron utilizar Excel ya no podían ser contables. Entonces eso va a pasar, pero a una velocidad por 10 de lo que pasó. Estamos viendo la tecnología, que aparte de la parte tecnológica que está cambiando, a nivel cultural va a cambiar muchas cosas, pero es que en la parte tecnológica en sí, vamos a vivir más cambios en los próximos 10 años que en los últimos 100. En ciencia, por ejemplo, en medicina, hace 100 años, lobotomizábamos a la gente y nos parecía normal. ¿Cómo vamos a ver los tratamientos médicos de hoy en día, la quimioterapia, dentro de 12 años? Vamos a ver como barbarie. Vamos a ver cómo decir, pero qué locos estábamos. Dentro de 10 años apenas. Entonces, evidentemente, imagínate si va a hacer eso en medicina, lo que va a hacer con la gente que hace un informe del Q4. O sea, les va a pegar un viaje que como no lo vean venir, les va a doler muchísimo, porque además es el perfil que tú dices, que no está capacitado para reconvertirse. Porque además, ¿a qué te reconviertes? ¿Qué profesión va a haber que para cuando tú hayas podido aprenderlo, la inteligencia artificial no sea capaz de hacerlo mejor que tú? Entonces, retener el trabajo, para mí, ahora mismo, debe ser la prioridad número 1 de todos aquellos que quieran llevar mejor la transición. Retener el trabajo. Y el único requisito indispensable para retener el trabajo es aplicar IA a tu trabajo. Y mirá, y ahí está la paradoja, justamente. Totalmente. Justamente. Porque si yo... Es como que, fíjate vos qué increíble esto que te decía antes. Nos están obligando
Nos están obligando a ir por un camino y un camino solamente. No hay otro. Ese es el camino. Y vos lo acabas de poner blanco sobre negro. No es opcional. Si yo hoy no hago lo que vos me decís, que ya estamos en ese proceso de dominación, entonces, ¿qué será cuando ya lo habremos abrazado? Estemos ahí del otro lado, cuando nos digan, bueno, listo, muchísimas gracias por los servicios prestados, ahora sí ya no tenés más trabajo oficialmente. Pero ¿tú estás de acuerdo que la IA va a aumentar el PIB de los países? Claro, por supuesto. Entonces el pastel es más grande y entonces el problema que tenemos es de reparto. Pero exactamente. No es un problema ¿Quién de se lo dinero. lleva? Exactamente. Claro, pero entonces es un problema de reparto, es un problema completamente distinto que se acaba con una revolución francesa. Pero John, venimos... quiero decir, exactamente, sí, se acaba con una revolución francesa. Es que justamente, bueno, ¿y dónde está Napoleón? ¿Dónde están los...? O sea, ¿quiénes son los revolucionarios, me entiendes, franceses en este momento? Vos y yo, claro. Vos y yo estamos hablando de esto. Nosotros estamos tratando de despertar, digamos, este nivel de conciencia en las personas para poder entenderlo. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, no lo estoy. Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero es lo mismo que con los medicamentos, es lo mismo que con todas las cosas en el mundo que han venido a disrumpir la humanidad. Necesitan un framework de contención. Totalmente. Y en este momento lo que está sucediendo, un laboratorio de repente saca una medicina, la pone en el mercado y dice todo el mundo la puede comprar, y es más, hay que consumirla, y todo el mundo sale desesperado y los gobiernos nos dicen, pará, ¿tuvo algún estudio clínico esto? ¿Alguien lo...? No, en realidad no, pero bueno, vamos a ir aprendiendo a medida que vamos viendo. ¿No es cierto? Pero ya inventaremos los frenos antes de inventar el coche. Ahí va. Entonces de repente vos decís, pero ¿qué locura es esta? Esta es la locura de Silicon Valley ahora mismo. ¿Se entiende? Pero ¿qué locura es esta? ¿Quiénes están atrás empujando esta agenda? A día de hoy, mira, Elon Musk ha creado XAI, que es el laboratorio de inteligencia artificial que SpaceX ha acabado comprando, que compró primero X y luego lo compró SpaceX. Este laboratorio nació en el 23, en verano. Tiene menos de 3 años. ¿Sí? En menos de 3 años ha podido crear un laboratorio que está a la altura del top 5 AIs del mundo. No ha tenido que pasar por ningún proceso regulativo. Ah. Montar un subway en la esquina de la calle de aquí requiere más papeleo, más burocracia que montar un laboratorio que va a cambiar el mundo. Exacto. No tiene ningún puñetero sentido. Exacto. Ninguno. Pero es el mundo en que vivimos. Sí, correcto. Porque los legisladores, y esto, fíjate, el año pasado estuve dando una charla en la ONU y hablábamos precisamente de estas cosas, y dije una cosa que me parece de lo mejor que he dicho en mis ponencias, que es que los reguladores están reaccionando a lo que las tecnologías están trayendo encima de la mesa, en lugar de decidir qué tienen que hacer las tecnologías. Esto debería ser mucho más simple. Debería ser, señores, queremos que la IA haga esto, esto y esto. Y entonces vendría Sam Altman y Elon Musk y dirían, no, pero es que entonces mi IA no puede hacer... Es tu puñetero problema. Exacto. Búscate la vida para que haga eso y luego lo que tú quieras. Exactamente. Y en lugar de eso, lo que estamos haciendo es reaccionar a que Elon Musk saca una IA que puede desnudar gente. No, hay que prohibir que se pueda desnudar gente en Twitter. Es una estupidez, pero tenemos un problema de que tenemos unos gobiernos que hemos elegido y hemos puesto unos estamentos que hemos elegido, hasta cierto punto, democráticamente, y lo que tenemos es lo que nos merecemos. O sea, tenemos como sociedad el poder de cambiar esos puñeteros gobiernos. Exacto. Y fíjate una cosa, yo creo que hay cierto nivel de esperanza, ¿vale? A pesar de todo esto y que no pintan muy bien las tornas, pero yo creo que hay cierto nivel de esperanza, porque en ciertos momentos muy clave de la humanidad lo hemos hecho. Lo hicimos con las nucleares, lo hicimos con la capa de ozono, lo hicimos con el COVID. Llegó un punto en que conseguimos cambiar las formas en que hacíamos cosas para hacerlas mejor y hacerlas más rápido y reaccionar al nivel de la magnitud de lo que teníamos. El problema es que en todos y cada uno de estos ejemplos han tenido que morir X millones de personas para que nos diésemos cuenta. Y la pregunta, que decía un americano, decía, ¿van a tener que morir 100 millones de personas para que reaccionemos a lo que es la inteligencia artificial? Creo que sí. Creo que somos tan estúpidos que vamos a tener que tener una desgracia grande. Y algo que podría pasar en cualquier momento al nivel de bélico que está habiendo, que la IA está controlando los misiles, este tipo de cosas. Correcto. Podría haber en cualquier momento un desastre importante que nos generase un impacto que hiciese que el mundo despertase. Y me temo que somos tan idiotas que tendremos que dejar morir a millones de humanos para darnos cuenta del nivel de magnitud que lo supone la inteligencia artificial. John, fue un placer. Me quedaría hablando horas, ¿no? La verdad, sí, porque es un tema que claramente a los dos nos apasiona y me encanta esta conversación virtuosa de ir y venir con estos conceptos. Tenemos mucho más en común en el pensamiento de
de lo que creía. Me causó un placer enorme tenerte acá. Y te agradezco por haber compartido todas las vivencias, experiencias y tu conocimiento con nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a todos ustedes, este episodio, el Bright Box, los files están abiertos y vamos a tener más de este tipo de conversaciones de ahora en adelante. Muchísimas gracias por escucharnos y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.